Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, La Facción del Pensamiento. En esta ocasión vamos a hacer un podcast entre Luciano y yo, donde vamos a hablar de un tema muy curioso que nunca habíamos tratado puntualmente en el canal. Quizá lo habíamos hablado en alguno de los podcasts. Lo hemos tocado brevemente, pero superficialmente. Ajá, sí, totalmente. En este podcast de esta ocasión vamos a hablar sobre un interrogante. ¿Qué fue primero, el individuo o la sociedad? Muy interesante. La verdad, sí, vamos a intercambiar ideas. Incluso aunque no estemos de acuerdo, podemos comentar las otras posturas, nuestras opiniones para ver, para reflexionar y todo esto. Esta pregunta se parecería a la que dice, ¿qué es primero, el contenido o el continente? Así es, o el huevo o la gallina. Entonces... Y fíjense que en esencia, o sea, quizá la pregunta no sea tan compleja porque lógicamente, para que preceda lo que se compone, tienen que existir los componentes. Por supuesto, es lo más lógico. Entonces vamos a hacer esto para dar respuesta enseguida. Si tú tuvieras, Luciano, por ejemplo, un casillero de huevos, pero no hay huevos, ¿ese casillero de huevos tendría el valor predeterminado para lo cual está destinado? Su valor como tal, pues sí, porque la funcionalidad está como el bosquejo ya está ahí para poner el contenido que hace falta. Ajá. Entonces, en esencia, para su funcionalidad... En esencia, ese casillero de huevos sigue existiendo sin los huevos, ¿verdad? Por supuesto. Perfecto. Pero, ¿la sociedad existe sin el individuo? Yo digo que sí. ¿Una sociedad puede componerse sin personas? Pues... estamos excluyendo a los animales. Ajá, o sea, sin integrantes. O sea, ¿una sociedad existe sin individuos? ¿O sin entes que la compongan? No, a mi punto de vista, tiene que existir estos seres que lo compongan, en este caso seres humanos, para que pueda denominarse como tal, como sociedad. ¿Cómo definiríamos sociedad? Pues la definición más somera que pudiera yo recordar, es un cúmulo de individuos que interaccionan entre sí. ¿Para qué? Para diferentes fines, o sea, se requiere tener primeramente esta intersubjetividad, que es decir, que todos estén de acuerdo en ciertos componentes de leyes, de reglas, por ejemplo, esto es color azul y la gente en su totalidad está de acuerdo que esto es azul, por ejemplo. Entonces se necesita esta intersubjetividad. Y por otra parte también es para alcanzar fines en específico. En este sentido, preservar la especie, por ejemplo. Entonces, un conglomerado de personas que nosotros hemos denominado sociedad, por supuesto que no puede existir sin sus componentes que la constituyen. Entonces, en ese sentido, el individuo precede a la sociedad. Sí, porque ¿quiénes determinan el fin de la sociedad? Pues los mismos sujetos. Entonces, en ese sentido, es muy lógico pensar que debe ir de esta forma. Tendría coherencia que exista una sociedad sin un fin, gracias a que no existen entes que lo definan, que lo determinen así. Aunque fíjense, aquí estaríamos hablando muy de forma antropocéntrica. Por supuesto. Si consideramos sociedad solamente como una composición de individuos, seres humanos. Pero claro que también existen sociedades animales, por ejemplo. Y que están haciendo sus funciones, como las hormigas, por ejemplo, que están que cada una tiene un fin en específico, pero no tienen este nivel de conciencia como para determinar, somos una sociedad, tú haces esto y esto. O las células, por ejemplo, no yendo. ¿Qué ejemplo tan tremendo? Así te pasa. Sí, las células también tienen sus funciones específicas. Por ejemplo, el proceso de apoptosis, que es la muerte programada. Como una célula va a saber que ese es su fin determinado. Cumple su función, se desgasta, se multiplica lo más que puede y muere. Entonces, en ese sentido, pues sí sigue siendo sociedad realmente. Es un ejemplo muy ilustrativo. Y sin ser tan antropomorfismo. Una sola célula tiene funciones específicas. Pero las células, en alguna parte del proceso evolutivo, de alguna forma se dieron cuenta de que en conglomerados o en asociación era más sencillo ejecutar funciones diversas y hasta la misma función de una forma más eficaz, es la palabra perfecta,
que formaron tejidos y los tejidos formarán órganos. Y los órganos, grupos de órganos, Exacto, sistemas. Exactamente. Entonces, esa sociedad que nosotros vamos a determinar como tejido, pues por supuesto que no va a existir sin sus componentes y perdería o carecería de sentido funcional en forma más extensa, por supuesto que si no existieran las células. Entonces, todo lo que nosotros somos y que los seres vivos Que nos compone. que nos componen como componentes celulares, perderíamos ese objetivo de unión o agrupación si disgregamos a cada una de las células que lo componen. Es un ejemplo muy perfecto. Sí, y ya hablando en términos un poquito más filosóficos, pues necesitamos esta esencia de conciencia, de raciocinio, para poder determinarle un nombre a diferentes actividades del ser humano, Ajá. lo que es la sociedad como tal. Entonces, fíjense qué importante lo que acaba de decir Luciano. Reconocemos entonces que las sociedades tienen un fin o propósito en común. Y que tiene una interacción constante entre sus seres Y que lo que componen. estos propósitos de existencia como sociedad, primordialmente, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? ¿Qué objetivo tiene una sociedad para formar grupos de En individuos? específico es... De los más importantes. Ya lo había mencionado, que es esta parte de preservación de la especie. Eso es lo que quiero que recordemos. Ajá. La preservación de la especie es una. La segunda es el poder, más allá de preservar, el hecho de tener esta característica instintiva en nosotros de querer llegar a más partes, a poder expandirnos. O la posibilidad siquiera de adquirir recursos con mayor facilidad, porque entre muchos va a ser más fácil poder conseguir Claro. los medios o la materia prima para poder subsistir en un medio ambiente más hostil. Entonces, por supuesto, que no pudiéramos considerar a una sociedad existente como tal sin la presencia de sus componentes individuales que la conforman. Aquí nos podemos ir a las necesidades básicas de la pirámide de Maslow. Primeramente está preservar la especie, que es la serie que está hasta abajo, y es estas necesidades fisiológicas básicas necesarias de supervivencia, para ahora sí pasar a escalas un poquito más complejas y cubrir todas esas necesidades que también puede quedar como entes grupales, no tanto como una escala de necesidades individuales como lo que propuso Maslow. Pero fíjate qué curioso, cómo el ser humano llega a reconocer que tiene necesidades que satisfacer. Claro. Y llega un punto en el que se condensa la información que estas agrupaciones han tenido que ir moldeando con el paso de los años y forman una pirámide trascendental para determinar paso por paso, son 5 peldaños, ¿no? Así es. En 5 peldaños determinar resumidamente cuáles son las necesidades fundamentales que necesitan o que se necesitan satisfacer para prevalecer en determinadas circunstancias, es en un ambiente más hostil, por conveniencia, por el aspecto de obtención de recursos. Y también el hecho de estar en una constante lucha, por decirlo de alguna forma, contra la naturaleza. Porque no somos entes separados de la naturaleza, somos Sí. parte de. Sin embargo, el ser humano está luchando en contra de esta misma programación, y en esta sociedad que ya está tan grande, tan compleja, tan diversa, ahora busca fines más allá que el de sobrevivir. Sí, siempre hay que recordar esta frase que señala lo siguiente: todo aquel ser humano que pretenda vivir aislado de la sociedad o es un dios o es una bestia, porque Sí. no va a poder satisfacer plenamente todas sus necesidades, ya sea, por ejemplo, de salud. Y solamente con ese aspecto, si llega a caer enfermo, ¿quién lo va a apoyar en un ambiente hostil? Claro, y entra toda esta filosofía del, no sé si sea correcto decir, el innatismo, que todo es innato, que hay algunas cosas innatas del ser humano. Ajá. Y que precisamente gracias a esta universalidad con la que nosotros nacemos, podemos sobrevivir aislados de la sociedad, lo cual muchas posturas lo contradicen muy fácilmente. De hecho, el innatismo mismo, pues, va a manifestar que el ser humano, por naturaleza, por esencia, va a tender a conformar congregaciones entre sus similares. Y atendiendo a la pregunta del video, pues creo que estamos de acuerdo en que el individuo precede a la sociedad.
Sí, esa es nuestra conclusión, pero Así es. nos gustaría conocer cuál es la de ustedes. Si tienes una diferente, nos encantaría leer y quizás en un futuro video dialogar al respecto de lo que nos comenten. Déjalo en la cajita de comentarios y si has disfrutado el contenido, no olvides compartir, darle like, activar la campanita y pues seguir al pendiente de todos nuestros próximos videos que estarán viniendo a futuro. Muchísimas gracias, hasta la próxima.